Hola, buenas noches, ¿cómo están? Aquí ya de regreso con ustedes. Vamos a esperar que Facebook genere una audiencia para mí, para los que me están viendo en vivo. Y bueno, pues ya, un saludo para los que lo van a ver en repetición en el YouTube o en el mismo Facebook. Vamos a checar que sí se esté transmitiendo en los diferentes. Ay, no es al revés. Ok, vamos a ver si aquí me permite ver quiénes se conectan, comentarios, porque luego no los alcanzo a ver aquí. Bueno, aquí sí. En esta no me deja. Vamos a esperar, ya tenemos un viewer por ahí. Van apareciendo más ojitos. Acuérdense, ojitos en buen plan. ¿Sí? Bueno, pues vamos a... Ahí está. Los diferentes. Le quitamos el sonido porque si no le dejo el sonido, luego me... Luego no me deja. Bien, 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 vamos a seguir esperando. Mientras vamos a preparar todo. El día de hoy vamos a hablar sobre el debes o deberías. ¿Cuántas veces en nuestra vida, a lo largo de, pues, desde que nacemos, empezamos a recibir una serie de normas, principios, leyes, reglas, con los que hemos crecido y que muchas veces con los que no estamos de acuerdo? Y que a pesar de ello, bueno, pues somos incapaces de quebrar esas normas, leyes, reglas y todo, porque muchas veces se dan cultural o socialmente, nos empiezan a condicionar todo a lo largo de toda nuestra vida, y a veces hay unas que son muy útiles, otras que no son útiles, pero aún así las tenemos que llevar a cabo. Y esas que con las que no estamos de acuerdo, pero que las llevamos a cabo, muchas veces nos llevan a ser infelices, nos generan muchísima ansiedad o nos pueden llevar en cierta forma hasta deprimirnos. Y la, 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 el hecho es, no es que seas rebelde o que no quieras seguir las leyes o reglas que están estipuladas, pero hay reglas que son obsoletas, que no mejoran la convivencia social, y eso pues, lo vemos, ya estamos teniendo mucho problema para seguir todas estas normas, reglas, límites. Hay mucha inseguridad, hay muchísima violencia y no llevamos una sana convivencia, ¿no? Cuando, cuando descubrimos que estamos llevando reglas o normas que son desagradables para nosotros, que no nos producen nada, y viene generada por un debes o deberías, el hecho de llevarlas a cabo, estoy renunciando a, a mi libertad de decidir, de elegir aquello que es lo mejor para mí, y estoy permitiendo que otro controle mi vida, que imponga las reglas o normas. Desde hace mucho tiempo te he pedido que te conozcas y que sepas principalmente cuáles son esas normas y esas reglas que tú aplicas y que le aplicas a los demás, y que los demás deben de conocer para saber cómo relacionarse contigo y mantener una buena
convivencia, una buena comunicación. Y esto obviamente pues se aplica al medio donde vivimos, familia, trabajo, etcétera, etcétera. Normalmente permitimos cuando llevamos a cabo todas estas reglas externas, permitimos que alguien o algo tome las riendas de nuestra vida. Y cuando se dan los hechos o las situaciones que se presenten a lo largo de todo este tiempo, vamos a buscar responsabilizar a alguien de lo que está sucediendo, de cómo me estoy sintiendo, de todos esos pensamientos que se están generando, y no voy a tomar ese control interno que debería de ser el asumir la responsabilidad, llevar asumir sobre mis hombros esa responsabilidad y cargarla de lo que yo estoy sintiendo, porque yo estoy eligiendo, estoy determinando qué son aquellas cosas o situaciones que yo quiero vivir, ¿no? Entonces, normalmente me justifico diciendo, por ejemplo, cuando algo o alguien viene a ejercer un control externo sobre mí, digo, ella me ofendió, mis amigos no me quieren, es que no tengo suerte, las cosas no van bien. En vez de asumir esa responsabilidad y decir que yo no he hecho las cosas adecuadamente para que no vayan bien. O lo que me digo a mí mismo es un error. Le doy demasiada importancia a lo que dicen los demás. El hecho de que, ya lo mencionábamos la vez anterior, que el hecho de permitirle que los demás me etiqueten, que me valoricen, pues es ceder, ahora sí, el derecho de mi vida a alguien más, y siempre me voy a poner en el papel de víctima porque no asumo lo que sucede en mi vida y las decisiones que yo estoy tomando, porque el hecho de permitir que alguien establezca la forma en que yo la voy a llevar es ponerme en el papel de víctima, en no actuar, y me justifico para no hacer las cosas porque alguien más es el responsable de lo que está sucediendo. Y muchas veces eso me lleva a pensar a mí, cuando asumo mi responsabilidad, en que no puedo evitar sentirme mal, sentirme desdichada por lo que está sucediendo en mi vida. Uso el yo o hablo acerca de mí. O sea, yo trabajé duro para ser feliz, yo he logrado que las cosas funcionen, yo estoy trabajando para que las cosas sucedan. Entonces asumo mi responsabilidad de mis sentimientos para que no otros, no funcione como otros que asumen esas normas, esas reglas, esas leyes y a veces hasta las tradiciones que se dan en la sociedad, en la cultura en que estemos viviendo, y que provienen de algo o alguien externo a mí, ¿no? Y si yo permito que eso suceda, obviamente no voy a alcanzar la realización, mi realización, ¿no? Estoy asumiendo mi responsabilidad de que les estoy cediendo a los demás toda la decisión. Hace rato estaba escuchando a un japonés, y ahorita no recuerdo su nombre, pero estaba yo viendo cómo desarrollar el temperamento, y este señor japonés decía que si tú vas a trabajar a Japón, lo primero que te dicen es que tú asumas siempre tu responsabilidad. Si llegué tarde, pues llegué tarde. ¿Por qué llegaste tarde? Pues porque llegué tarde. Yo tuve la culpa de que llegué tarde, no me organicé, lo que sea. Pero nada más asumir el hecho de que tú eres el responsable, no como siempre que nos justificamos con el tráfico, la lluvia, no llegó el transporte, se tardó, hubo un incendio, cualquier justificación que podamos dar. Entonces, debemos ser eficientes y positivos, eliminando todo lo que quiera ejercer un control
externo, ¿sí? Debemos de seleccionar nuestro interior, asumir nuestra responsabilidad, hacer nuestras propias decisiones, y eso, cuando nosotros asumimos esa responsabilidad, nuestras emociones van a estar bien centradas, no vamos a estar teniendo problemáticas. Y en cierta forma podemos analizar todas aquellas normas, aquellas reglas que ejerzan un control interno de nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Ya acuérdense que explicamos que desde que nacemos empezamos a tener sensaciones, esas sensaciones llegan a nuestro cerebro, se transforman en sensopercepciones, esas percepciones nos llevan a pensamientos, estos pensamientos se generan en sentimientos y estos sentimientos se generan en comportamientos, que es aquello que nos lleva a toda la acción. Y eso ya lo hemos venido desarrollando desde hace mucho tiempo. Y cuando no llevamos a cabo todos esos deberías o debes que han sido impuestos o que a lo mejor nos hemos impuesto nosotros, generado por alguna situación que provoca alguien o algo, nos lleva a estados de culpabilidad, del cual también ya hablamos mucho. Y la vez anterior hablamos que echarle la culpa a los demás es una práctica muy utilizada por las personas, aquellas que se victimizan, que también de las que ya hablamos, porque no asumen la responsabilidad de lo que sucede en su vida. Siempre están adjudicándole toda la problemática a los demás, ¿no? Aunque en determinado momento, si los otros me imponen un debes, yo tengo la decisión de ejecutarlo o no ejecutarlo. Y si me hace sentir incómodo, si me hace sentir mal, soy más responsable de ejecutar las cosas porque tengo la posibilidad de hacer los cambios. Y por más fallas que yo le ponga a la otra persona o a la situación o a algo que me esté provocando esa incomodidad, obviamente siempre voy a ser yo mismo, siempre me va a seguir afectando a mí, a los demás no les va a afectar, pero yo les estoy echando la culpa a los demás. Entonces, con ello busco alejar la atención de mí mismo, buscando en la acción de los demás el por qué me siento infeliz, el por qué me siento frustrado, el por qué me siento ansioso, ¿sí? Y estar echando culpas a las demás personas es estar neceando todo el tiempo, porque en cierta forma voy a tratar también de hacer sentir a otro culpable de algo, de lo que me está sucediendo a mí, y a veces logro que esa persona se adjudique la culpa, pero aunque eso suceda, en el fondo yo no voy a cambiar cómo me siento. Voy a lograr que se sienta mal. Ya tengo un objetivo logrado, pero mi infelicidad, mi frustración no cambia. Me sigo sintiendo igual. Y muchas veces no nada más es culpar al otro. Esta cesión de derechos de mi vida hacia otro también muchas veces hace que llegue a admirar a otras personas, desvirtuando mi propia personalidad, mis valores, adoptando los de esa persona, y quiero asumir su rol, su personalidad. Entonces, si esa persona hace ciertas cosas, yo también debo de hacerlo. Y eso sucede mucho con cuando uno está en la adolescencia, que no define uno su personalidad. Empiezas a admirar a otra persona. No es que sea malo, es malo en el sentido de que se vuelva una necedad, de que no empieces a adquirir una personalidad propia y que los otros se conviertan en personas más importantes que tú. Y cuando eso sucede, pues obviamente le estoy cediendo el derecho a los otros de que asuman, de que asuman la personalidad, de que asuman el cambiar mi personalidad, ¿sí? Eso me llega a
admirarlos y hacerlos, lo máximo, son los héroes, ¿no? Y no es malo que tengamos héroes, lo malo es que estemos basando nuestro comportamiento en el patrón de esos héroes, que pueden ser políticos, actores, atletas, estrellas de rock, a veces tu jefe lo admiras, tu médico, tu terapeuta, tu profesor, tu pareja, o cualquier otro que tú asumas como tu héroe o como tu modelo, ¿no? Entonces, cuando tú tomas la personalidad del otro y olvidas la tuya, ahí es cuando esto se convierte en una problemática. Es bueno si eso te sirve para, en cierta forma, establecer tu personalidad, adquirir, establecer bien tus valores, que te hagan sentir bien y que te hagan funcionar adecuadamente, pero ya es una decisión de asumirlos tú y no porque esa persona se comporte, se vista, coma, haga, etcétera, etcétera, lo vas a hacer tú. Entonces, cuando buscamos fuera de nosotros el, el asumir estos valores, esta personalidad, etcétera, es donde empezamos a ceder totalmente nuestra personalidad, nos enfocamos en los demás y siempre vamos a tratar de buscar esa explicación de cómo me siento, de cómo debo de hacer las cosas en el otro. Así que debemos de buscar ese control interno, ese asumir la responsabilidad de mi vida, de mis decisiones, de mis gustos, de los valores, y debemos darnos ese crédito de que nosotros estamos creando nuestra personalidad y que nuestra personalidad está haciendo a nuestro gusto. Obviamente ya mencionamos antes, si hay reglas que no aplico, obviamente es sin que yo dañe a un tercero, a alguien más. Entonces, debemos darnos el crédito de lo que hacemos, asumir nuestra responsabilidad, convertirnos en ese héroe, ser yo mi mismo héroe, a estar satisfecha con mi personalidad, estar satisfecha con mi vida, estar satisfecha con las decisiones que tomo y estar satisfecha con las consecuencias que estoy obteniendo, ¿no? Si son buenas o son malas, eso ya lo vamos a ver si es correcto o incorrecto. Lo manejaremos más adelante, pero el tomar esas decisiones a mí me hace sentir satisfecho, acuérdense que hemos mencionado que uno de los objetivos en nuestra vida es alcanzar nuestra felicidad, estar en paz, tener salud. Entonces, debemos de ponernos ese objetivo y tratar de alcanzarlo. Así, si todo sale de nuestro interior, vamos a reconocer nuestras virtudes, nuestros defectos. Ya también hemos platicado de que debemos conocer cuáles son nuestras virtudes y cuáles son nuestras, fortalezas y debilidades. Y visualizarnos sin los debes o deberías universales que hay por ahí, y no aplicártelos ni tú ni aplicárselos a alguien más. ¿Por qué? Porque normalmente estamos luchando siempre con lo correcto contra lo incorrecto. Y no tiene que ver es el que hagas las cosas, que establezcas que sí es correcto o incorrecto. Cuando es correcto, necesitas sentir que las cosas que vas a hacer son seguras, ¿no? Que tienes una garantía de que vas a obtener el éxito, que vas a obtener algo positivo, de que ese resultado debe ser totalmente satisfactorio y obviamente en nada se garantiza. La decisión que tomes puede traerte algo diferente, puede ser más efectivo, puede ser adecuado, y normalmente nos tendemos a ir hacia los extremos, ¿no? Si me va bien, pues soy feliz. Si me va mal y algo no funciona, soy infeliz. Y normalmente cuando utilizamos este tipo de frases,
estamos buscando tener siempre la seguridad y la seguridad, obviamente, mencionamos en el live anterior, el hecho de que te estén recomendando que no, que siempre vayas en los lugares correctos, en lo que sea seguro para ti, que no te arriesgues, eso, pues, en la vida no hay nada seguro, lo único seguro que tenemos es la muerte, ¿no? Sabemos que ese es el único eh, final asegurado que tenemos, pero todo lo demás es incierto y todo depende de uno, de cómo lo trabajes. Y muchas veces hablamos o nos justificamos con las personas cuando no hacen las cosas, ¿sí? Por ejemplo, no hacen las cosas como tú quieres y a veces siempre queremos tener la razón y entonces empieza una lucha con las otras personas para establecer quién tiene la razón. Tú siempre crees tener la razón, o te dicen tú siempre quieres tener la razón, o nunca reconocerás que estás equivocado, tú eres el perfecto, no te equivocas. Entonces, no podemos generalizar más bien que las personas sean o no sean correctas o incorrectas, o sea, tengan razón o no tengan razón. Todas las personas son diferentes, tenemos puntos de vista diferentes totalmente, y esto nos lleva a que cada cabeza es un mundo y todo el mundo tiene su perspectiva. Entonces, va a ser muy difícil que nos pongamos de acuerdo con las personas para, para pensar igual. O sea, eso es algo que nos hace ser humanos, ¿no? El hecho de que seamos diferentes, que cada cabeza sea un mundo y que los ángulos de vista sean distintos para cada quien. Y muchas veces el hecho de el hecho, a ver, permítanme tantito que me saco para ver los comentarios, pero bueno, ok. Normalmente el no asumir la responsabilidad de todas las cosas que yo estoy haciendo en mi vida, eso me lleva a una falta de inseguridad en mí que genera muchos momentos de indecisión. Y mencionábamos que depende o sea, que cada quien va a tener su punto de vista y cada quien va a querer tener la razón en algo. Si normalmente eres de esos que quiere tener la razón totalmente, que quieres siempre hacer las cosas bien, que no te avientas a hacer las cosas o no entras en acción, te quedas inmovilizado porque quieres tener la seguridad o quieres evitar esa ansiedad que te genera el saber que no tienes asegurado el éxito y que es muy probable que no te salga a la primera, que te equivoques, que el resultado no sea el que tú esperas, que sea negativo o que sea totalmente distinto, ¿no? Entonces, si yo quiero que las cosas, o más bien tomar decisiones adecuadas o buenas decisiones, debemos limitar los rangos del bien y el mal, lo correcto e incorrecto de cada decisión. Simple y sencillamente vamos a ejecutarlas y pues ver el resultado. O sea, yo planeo mis cosas, establezco una ruta, una meta, un objetivo, cómo lo voy a llevar a cabo, etcétera, etcétera. Y no va a haber una garantía, o sea, yo estoy planteando una ruta y tal vez en el camino tenga que plantearlo. Acuérdate que la vez anterior mencionábamos exactamente que muchas veces haces un plan de viaje y por más que sucedan cosas, tú te aplicas a ese plan y no te sales y te quedas ahí cuadradote, pero las cosas no están funcionando. Entonces, si suceden este tipo de cosas, lo que hay que hacer pues, es cambiar, ¿no? Cambiar, modificar.
muchas veces no debemos de estar a expensas de que a los demás les parezcan las cosas o que los demás tengan que darte esa valía para que tú acciones, para que tú hagas las cosas. Escoge hacer algo y hazlo. No, vamos a hablar en otro live de las consecuencias o lo que es el postergar, ¿no? Pero entra en acción y plantéate que las consecuencias de lo que vas a hacer en un momento determinado van a ser las correctas dando tu mejor esfuerzo. Y el hecho de que las cosas sean efectivas no se mide por esa capacidad que tú tengas de elegir. La eficacia, pues obviamente necesita acción. Entonces, si entras en acción, emocionalmente vas a obtener esa entereza en el momento presente de saber que estás eliminando esos debes o deberías y estás llevando a cabo tus propias decisiones, tus propias acciones, tus propios, a lo mejor tus propios deberías que te estás imponiendo, que normalmente el debes o debería siempre implica una obligación. Entonces es evitar el establecer esas, porque si no las llevamos, vamos a caer en las culpas. Y tengo una amiga que dice que vivimos a base de culpas. Y normalmente, pues sí, normalmente estamos accionando de esa manera para compensar a algo o a alguien por algo que nosotros no hicimos o que no salió como nosotros planteábamos. Entonces, yo siento que nadie está en la capacidad o que nadie te debe de llevar la cuenta ni castigarte porque no cumplas con los deberías que otras personas te imponen. Por lo demás, o sea, yo creo que el hecho de ser lo que tú decides ser, pues es lo que debe de valorar el otro, ¿no? El otro que esté contigo. Y normalmente el hecho de no cumplir con los debes o deberías, a veces nos hace sentir indigno, a veces que creemos que no somos tolerantes o somos intolerantes, que somos indiscretos porque rompemos algunas reglas. Entonces, muchas veces nuestro medio está rodeado de muchas normas y muchas reglas, por ejemplo, los buenos modales, las que se consideran los buenos modales, las normas de etiqueta, o alguna regla que de veras ponen luego que dice uno, bueno, ¿y esto a dónde me va a llevar, no? Pero bueno, se crean para brindarle una consideración a los demás, para mejorar la convivencia y pues no va a existir una manera que sea apropiada para mí, dependiendo de lo que hayan establecido. Va a ser buena para mí porque yo lo estoy decidiendo, porque yo considero que es la apropiada para mí. Y la voy a llevar a cabo siempre y cuando no le complique a alguien a la vida o le dificulte, le cree problemáticas. Simple y sencillamente hay muchas reglas que la gente luego rompe, pero no le creas conflicto a los demás. Podemos elegir cómo presentarnos o ir a algún lugar, cómo vas a hablar en algún evento, cómo te vas a vestir, qué vas a comer, todo eso es una decisión. Y normalmente muchos deberías nos crean conflicto porque, por ejemplo, una regla, hay un lugar para cada cosa y cada cosa debe estar en su lugar. Cada quien en su casa establece los lugares que quiere, ¿no?
Entonces, si yo voy a tu casa, obviamente voy a respetar tus reglas, pero no quiere decir que cuando tú vengas a mi casa, yo tenga que aplicar las reglas que tú tienes en tu casa, ¿no? Entonces, es que estas cosas deben de ir en tal lugar, ¿no? Eso será en tu casa, en mi casa están a mi gusto, ¿no? ¿Cómo debo vestirme? Acabo de ir a una fiesta, ¿no? A una fiesta de 15 años. Y obviamente piden una cierta forma de vestirse. Entonces, había que asumirse deberías asumirte a lo que te están pidiendo, ¿no? Pero bueno, también son reglas. Otras consideran que debes de tomar cierta bebida con ciertas comidas, o sea, que no sé cómo va, no me acuerdo, pero que el vino blanco va con el pescado y que el vino tinto va con las carnes y que no se deben de tomar de diferente manera, ¿va? Pues es tu gusto, cómete y tómate lo que te haga sentir feliz y combínalos como quieras. Muchas veces llegamos tarde a un lugar, lo que hablábamos del japonés que hablaba del asumir la responsabilidad, por ejemplo, si llegas tarde y que en Japón eso lo hacen mucho. Yo llegué tarde porque ella no se arregló rápido. O no me culpes a mí, él lo hizo. O a veces tenemos que ir a lugares que no quieres. Fiestas, reuniones, eventos, a veces no eres religioso y te tienes que ir a la iglesia. O sea, ¿por qué? O sea, son cosas que te hagan sentir bien. No te sientas mal por no acatar uno de estos poquitos ejemplos que te puse. Y cuando nosotros nos asumimos a todos estos deberías que nos imponen, resulta que eres un buen chico, no eres un problemático. Y aquí otro es el que está estableciendo tu norma de conducta y como las llevas a cabo, esas normas, o sea, tú eres un buen chico. Por ejemplo, también en este mensaje del japonés que se llama cómo demostrar o desarrollar tu temperamento, habla de sus hijos y él habla de que uno, como era el primero, que siempre los primeros hijos nos aplican muchas reglas por el hecho de querernos proteger, por ejemplo, de educar, y cuando llega a otro, bueno, las reglas se vuelven más flexibles y todo un desastre, y son dos, dos, dos personas totalmente diferentes educado por la misma persona, y él dice que reconoce que fue muy duro con el primero y muy flexible con el segundo. Entonces, con el segundo siempre tiene problemáticas porque el otro se siente muy seguro y contradice o siempre replica las indicaciones que le da el papá y el otro las asume tal y como van. Entonces, no asumimos nuestros errores cuando acatamos los debería. A veces nos es útil para manipular a los demás. Justifica el hecho de que nos quedemos inmovilizados. Acuérdense que les dije que aquí en las redes de mercadeo decimos que análisis produce parálisis, no accionamos. También si nos aplicamos los debes o deberías, pues estamos permitiendo que otro guíe nuestra vida, que nos establezca las cosas y nuestra falta de confianza en nosotros mismos está camuflajeada, ¿no? No la demostramos, no la manifestamos a los demás y somos unas muy buenas personas o unos muy buen portados. Y no se pretende, con esto, que tomes conciencia de cuáles son tus debes o pues cuáles deberías o cuáles culpas estás generando. No es la recomendación, no es que te vuelvas un rebelde, simple y sencillamente que asumas la responsabilidad de las cosas, que el desarrollo de tu vida sea dirigido y orientado por ti mismo, no por algo, no por alguien, no por esas reglas que a veces pone. Debes ser leal a ti mismo y
que no necesites, obviamente, pues eso es un trabajo que vas desarrollando a lo largo de tu vida. Obviamente hay ciertas edades, ciertos periodos en los que obviamente necesitas una guía, necesitas un sistema de reglas externo, y conforme vas avanzando, pues obviamente tú vas creando el tuyo. Para cuando llegas adulto, llegues a tener tu vida sea tu responsabilidad, no la de otro. Y obviamente, pues los adultos, permitirle a los adolescentes que vayan tomando sus decisiones y que vayan asumiendo las consecuencias de esas decisiones. ¿Y para qué? Para que formen una personalidad, sus normas, sus reglas, de forma que puedan ser aptos para la convivencia. Y determinar en ellos cuáles son las normas que les funcionan, cuáles obviamente pues no deben de seguirlas porque pues, no son, a veces son muy obsoletas. Entonces, debes de evaluar tus normas en cada periodo de tu vida para ver cuáles funcionan y cuáles no te funcionan, cuáles te hacen sentir incómodo y cuáles están siendo positivas, y obviamente hacer cambios. Y tú vas a establecer qué tipo de persona vas a ser, no como los demás quieren que seas. Y eso depende de ti. El que tú te sientas bien contigo mismo, aplicando tus reglas, aplicando tus normas, sin que dañes a alguien más, quiere decir que vas por el camino correcto. Y las personas que te quieran van a estar contigo aceptándote tal y como eres, obviamente, sin que esas normas y esas reglas los dañen. Y si le echas la culpa a alguien de cómo eres, o es que yo soy así porque fulanito me hizo tal cosa, siempre, con todas las justificaciones que te puedas poner, el equivocado vas a ser tú, el que se está dañando eres tú, y debes de hacer, si quieres, como dijo Einstein, si quieres cambiar, es una locura que quieras que las cosas sean diferentes y sigues haciendo lo mismo. Entonces, si sigues siendo el mismo, aunque le eches la culpa a los demás, bueno, pues vas a tener lo mismo, siempre vas a seguir obteniendo lo mismo, y obviamente debes de empezar si la incomodidad ya te llegó a crear ansiedad, infelicidad, frustración, debes de empezar a generar cambios para que así tu vida sea más adecuada. Y fíjate, todo, como les he dicho siempre, lo que les platico es de lo que leo, y ahorita estaba leyendo un libro de Wayne Dyer, y él pone una frase al final de este tema y dice: conviértete en el juez de tu propia conducta y aprende a confiar en ti mismo para tomar las decisiones del momento presente. Deja de buscar en las tradiciones y las normativas de toda tu vida la respuesta adecuada. Canta tu propia canción de felicidad de la manera que escojas cantarla, sin importar cómo se supone que debe ser, ¿sí? Lo que dice Wayne Dyer: vive tu vida, hazla lo más satisfactoria para ti, que te haga sentir bien, que te haga sentir feliz. Acuérdate, hay que alcanzar la felicidad, la paz, la salud, la armonía contigo mismo. Entonces, si esto les hizo sentido, los invito a que lo compartan. A alguien le caerá, le llegará el momento de hacer un cambio en su vida, de detectar algo que esté funcionando inadecuadamente. Y también los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Les voy a dejar en los comentarios el enlace en las diferentes páginas que tengo. Nora Rotzal es otro Facebook que casi no uso, pero publico todos estos live.
y en Nora Rodríguez Salgado, que es otra, mi fanpage, que es encaminada a cosas de negocios, y también lo voy a poner en YouTube, a donde los invito a que se suscriban. Le den like, sobre todo like, porque ahí necesitamos llegar a 100 suscriptores para que en el navegador Brave sea yo un creador de contenido certificado y me puedan dar las propinas, que por cierto, alguien hizo una propina, muchas gracias, de los pocos que han bajado el navegador, porque el navegador es muy bueno, porque no permite que vean publicidad que no quieren. Ahorita en México no permite publicidad pagada, ¿sí? O sea que ustedes elijan verla y les aporte. Hola Pili, bienvenida. Que les aporte, y si ustedes lo usan mínimo un mes, es como si usaran el Google, el navegador muchas veces utiliza el Google, como si usaran el Firefox, como si usaran el Explorer, etcétera. Pero lo que les permite es bloquear todas la publicidad. Si ven, por ejemplo, los videos en YouTube, por medio del Brave no les van a aparecer la publicidad que nos aparece normalmente cuando lo vemos directo en YouTube. También les va a checar que a cada dirección que ustedes entren sea la dirección real, no como que aparezca una pirata, como están teniendo también en los otros navegadores. Entonces tiene muchas ventajas, es más rápido. Al principio de la página les dice cuánto tiempo les ha ahorrado, cuántas páginas de publicidad ha bloqueado, cuántos intentos hacia su información ha bloqueado. Entonces, básicamente lo que les ofrece el navegador de Brave es privacidad, muchísima privacidad. Entonces, los invito a que lo descarguen, mínimo un mes. Para mí sería una gran ayuda. Y obviamente, el YouTube, necesito también que vean estos videos por medio del YouTube, para que el navegador me empiece a mandar las propinas que los demás me están dando. Acuérdense que esas propinas ustedes no las ponen, las pone el navegador, les da cierta cantidad de Basic Attention Token, Basic Attention Token, BAT, que es la moneda de Brave. Entonces, esas monedas me las da como propina, y esa propina va a una billetera que después yo trasladaré a mi billetera de criptomonedas en la que yo tengo mi manejo personal de diversas criptomonedas. Entonces, gracias a los que se conectaron. Gracias a quien lo escuche en repetición. Gracias a quien se suscriba al YouTube, y gracias a quien se suscriba o baje, descargue el navegador. Entonces, muchas gracias. Cualquier información, bueno, pues estamos a cualquier comentario que me pongan en la parte de abajo, y nos vemos en el próximo live. Que Dios me los bendiga. Buenas noches.